Bienvenidos sean a las puertas de la percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí como siempre su servidor Fredo, al lado mío está Cubo. Cubo, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, la verdad, inspirado, amigo mío. ¿Estás inspirado? Sí, ¿Estás inspirado sí. porque estás desconectado, verdad? Sí, man. Ah. He tenido días difíciles, pero bueno. Siempre es la respuesta, ¿saben? Y bueno, ya habrán visto en el título que estamos con Nabu. Nabu ha regresado dame. después de meses. Todo fino. Después de meses sin estar presente en el podcast. Nabu, ¿cómo estás? Hoy nos encontramos bastante Inspirado. dispuestos. Eso. En Esa es resumen, la están palabra. esconetados, haciendo un gran resumen, ¿no? Sí, Somos humanos. sí. ¿Cuál fue el podcast que tuvimos la semana pasada? Ya de verdad, Antepasada, ni mejor recuerdo. dicho. Tenemos tiempo sin grabar, siendo muy No, sincero. tampoco llevamos tanto tiempo, ¿viste? Sí, pero no me acuerdo. Ese es el detalle. Bueno, ya tienen un podcast de la semana pasada que ahorita no recordamos y que pueden escuchar en este momento. Entonces, el tema del día de hoy es dolor y vicios. Dolor y vicio. Ya sé que ustedes dos vienen escoñetadísimos, así que vamos a empezar con el primer punto de una vez. A matar Ok, tigres aquí. Lanza. Existir duele. Existir duele. Quiero que me digan por qué existir duele. Ok, yo creo que el invitado debería empezar. Vamos a empezar, Empieza vamos a tú. empezar. Tú Hoy y yo te vamos segundo. a dar una aclaratoria, una pequeña introducción. Lo que queremos expresar en síntesis en esta idea de la que vamos a hablar ahora, pues básicamente, no sé si llamarlo filosofía, tal vez más es una visión de cómo se ven una perspectiva de la existencia y la vida. Y esta perspectiva comienza después de una aseveración basada en experiencias empíricas, pues, de la vida misma. Y es que hemos concluido que existir duele. No es una mentira. No es tampoco una falacia, no es algo inventado y no es una visión pesimista tampoco de la vida ni de la existencia. Es una verdad. Es una realidad. Existir duele por el simple hecho de que a lo largo del tiempo nadie se mantiene sin dolor. Constantemente, pues en cualquier momento de la vida todos sufrimos. Todos, absolutamente todos. De eso no se salva ni el rico, ni el pobre, ni el blanco, ni el negro. No, todos, absolutamente por nuestra condición de racionales y de humanos sufrimos. Incluso si no somos racionales es posible que suframos. Por el hecho de existir, pues porque la existencia conlleva situaciones, las situaciones conllevan emociones y las emociones son o negativas o positivas dependiendo de lo que nos haya sucedido, pues es evidente. De la situación, el resultado. Sí, Claro. claro. En Podemos general, también pues, decir que sufrir es natural. es Es muy natural, ya seas humano, seas un animal, seas lo que sea, es natural que sufras, que la vida se complique y te lleve a vicisitudes, digamos. Y bueno, con esa abrebocas creo que podemos empezar hablando de que sí, existir duele, y mucho. ¿Por qué decimos esto? Porque queremos hablar de este podcast el día de hoy. Porque es la cuestión de que, como dice Nau, hemos llegado a la conclusión de que tú simplemente por existir, o sea, por estar en este momento, en cualquier lado, seas quien seas o como sea, la vida se te va a complicar. Y lo hablamos es porque a nosotros se nos ha complicado muchas veces la vida y poco a poco, o digamos, caño a caño, hemos entendido que es como una regla fundamental de que siempre la vida se complica y te va a hacer sufrir. ¿Por qué? Eso lo iremos hablando más adelante en el podcast, pero es una realidad que se tiene que aceptar, que es que la vida duele. A pesar de que la vida pueda ser hermosa, pueda hacer muchas otras cosas y nos pueda sentir cosas maravillosas, complejas, entrañables, asquerosas o lo que sea, tarde o temprano la vida te va a hacer sufrir, te va a jugar malas jugadas, digamos. Y es la cuestión de que eso es una realidad. Y creo que no hay persona que haya existido, tenga la edad que tenga, que la vida no se le haya complicado en algún momento. Y creo que es algo en lo que todo ser humano o toda persona pensante puede coincidir. Y es que existir, ya sea como sea que exista, te va a hacer sufrir. No, y el epicentro de este punto también es, o sea, el hincapié es por el hecho de que te quieren vender la vida como si fuera Color de rosa. como si no doliera, porque cónchale, obviamente es natural que tú no le vas a hablar a un niño sobre
aquellas cosas terribles que hay en el mundo, ¿no? En la vida y en la existencia con las que se va a encontrar. Tú lo intentas preparar de forma cariñosa. Claro, ya habrá sus opiniones acerca de la psicología de un niño que es diferente de la de un adulto. Pero incluso en la vida cotidiana de un adulto tú te encuentras con personajes que te quieren vender la vida como si fuera un juego, como si fuera algo con lo que se puede jugar y simplemente ganar o rebobinar, y no es así. La vida es importante, la vida tiene carga y la vida tiene eh, vicisitudes, como ya lo habíamos dicho, que te generan dolor. Y aceptar eso es el primer paso para alcanzar una conciencia un poco más elevada acerca de dónde estamos parados y sufrir de forma diferente. Porque la cuestión es que el dolor nos hace sufrir a todos por igual, pero no por eso hay que rendirnos ante él y o adoptar bien una postura pesimista o huir del dolor intentando aseverar que no existe, como hacen estas personas que te venden una vida inexistente porque todavía a juro sufre. Y lo que queremos es, bueno, precisamente eso, pues la aceptación es de que la vida a veces es chimba, o sufres, o existe este dolor, pues es el primer paso para alcanzar una conciencia más elevada acerca de dónde estás parado, pues de tu existencia en general. Claro, Sí, algo que yo quería decir es que precisamente el dolor va a estar presente en cada una de tus etapas de tu vida, porque cuando estás chamito, estás pichurrito, te caes, entonces como que la conciencia Claro, hablamos de dolor en nivel existencial, de, sentimental, de físico y pasar, todo. ¿sabes? Yo qué sé, tropezar una piedra y no la vuelves a tropezar más o casi más nunca en tu vida, mm, porque por la experiencia, ¿no? Exacto. Pero me gusta diferenciar este punto porque creo que nosotros tres, o por lo menos parte de nosotros tres, hemos sufrido distintos tipos de dolor, desde el sentimental hasta el existencial, hasta yo qué sé, el mismo dolor que sufre un atleta al momento en el que quiere hacer algo y quiere progresar a algo. Y me gusta esa distinción porque siempre termina dejándote un pequeño mensaje, que ahorita llegaremos a eso, pero no sé qué más les gustaría agregar a ustedes a este punto. Esto es Claro, lo que, y antes lo que de, estoy antes de, diciendo. antes de seguir avanzando con el podcast, es importante entender que el dolor es acumulativo. Si hay un adjetivo del dolor es precisamente eso, pues. Es acumulativo porque nosotros sufrimos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Y ese dolor va acumulando experiencias, pero más que experiencia también nos acumula frustraciones. A veces incluso el dolor lo que hace es que se suprime y después se libera en cualquier otro momento o simplemente se aguanta. Y eso es acumulativo. Y esa acumulación de dolor es importante tenerla en mente a la hora de desarrollar una perspectiva diferente de la existencia, pues. Entiendo precisamente lo que dices porque justamente el jueves fui al psicólogo y tal cual me dijo, mira, tú tiendes a esconder el dolor o a pasarle un trapo por encima y te lo dejas guardado, Total, lo hacemos todo, me es lo dijo humano, así, mano. Sí. muy humano. Y eso en parte sucede porque, bueno, no hay una educación certera o asertiva, mejor dicho, sobre cómo manejar esto, porque se le tiene miedo al dolor, eso es importante también aclararlo. El Sí, miedo al dolor existe. Y el miedo al dolor es algo que está presente y latente en todo. Y nos los enseñan en la escuela. En las escuelas nos enseñan a huir del dolor. No, No y estoy también- diciendo que vamos a hacernos masoquistas. claro, Pero tú bien lo sabes, Joe, que el estoicismo hace falta. claro, No se claro. enseña Sí, estoicismo, más no hay, no existe, no y existe de el estoicismo. hecho conecto mucho con ese punto porque es que a mí nunca me dijeron que en la piscina yo iba a sufrir tanto Mm, al momento de los entrenamientos. Y nada más estoy hablando de dolor físico, de esfuerzo físico, después viene el esfuerzo de no cumplir la meta que llevas trabajando casi que todo el y año. el dolor de la frustración. O de más de 2 años, o de más de 3 años. O sea, yo estoy peleando prácticamente durante 2, 3 años, incluso 4, para nada más meterme en una selección nacional. Esa vaina duele. Más cuando estás tan cerca, estás de segundo, tercero, tienes que llegar primero para poder entrar y no llegas. Sientes que no es suficiente, entonces trabajas un pelo más duro, pero después vienen también los otros factores, que eso no viene al caso, pues. Pero más que todo eso de que el sufrir y prácticamente aplicar un poquito de estoicismo para seguir en pie de esa vaina hasta que terminas diciendo basta o de repente no dices basta pero buscas la manera de darle la vuelta a la Claro. tortilla, etcétera. Mi caso fue un basta porque, a ver, la situación tampoco acompañaba muy bien el cuento. Entonces nada, no sé qué quiere agregar Joe Kubo. Para pasar al siguiente punto. No, antes de pasar de ese punto, quiero ver si Kubo quiere agregar algo, no tienes nada que agregar. No, yo también quería hablar de que, o sea, yo siempre intento entender, o sea, el punto de vista de quien nos está escuchando, y tampoco es que queremos romantizar el dolor.
Lo que Sad. dijo Nabu de no ser masoquista, pues. Exacto. Nosotros tampoco es que le hacemos un altar al dolor. Simplemente lo entendemos como algo natural, algo que tampoco podemos cercenarnos de raíz. Porque como hablaba Nabu, esta cultura moderna tiene el factor de que es la cuestión de que culturalmente, y es algo a nivel de todos los humanos, siempre te dicen que tienes que ser feliz, que busques el horizonte, que siempre cumplas tus sueños, tus metas y que si tú te esfuerzas lo suficiente, lo vas a lograr. Y es la cuestión de que la vida siempre se te va a complicar y te va a hacer sentir dolor de muchas formas, en muchos factores, emocional, sentimental, personal. Y es la cuestión de que siempre lo que la vida te va a decir es no, sigue adelante, no te rindas, no te enfoques en eso, esas son adversidades y tal, no sé qué, pero no te explican realmente qué tienes que hacer para sobrellevar ese dolor. Simplemente lo quitan de la ecuación y lo esconden, ¿sabes? O sea, se hacen los tontos con eso. Y bueno, como dijo Nabu, todo eso termina explotando en algún momento. Exacto. Y algo que pasa por mi mente es precisamente lo que ustedes dicen. Sí, hay cierta frustración del dolor, bien sea emocional, bien sea sentimental, bien sea de donde venga el dolor, pues sea deportivo, sea etcétera. Pero no es necesariamente malo. ¿Por qué? Porque siempre te ayuda a crecer y eso en cualquier ámbito de la vida es importante. Claro. ¿Por qué? Porque de repente, yo qué sé, yo estoy componiendo una canción y me estoy llevando coñazos con esa vaina desde hace años, por poner un ejemplo, meses. Y de repente de un momento a otro se llega un cambio de perspectiva, entonces aprovechas todo el dolor que has pasado durante un cierto tiempo, de repente pasa una situación que puede terminar de hacer que esa canción cuaje y de repente de eso te llevas un aprendizaje personal y aparte lo utilizaste como un combustible hacia un arte, ¿no? Eso es como, nada más para poner un ejemplo, pero quiero que ustedes amplíen en este. Claro, es como es lo que reforzando un poco lo que decía Joe acerca de huirle al dolor. Miren, muchachos, el estoicismo es una forma de lidiar con el dolor, de hecho. O es una forma de verlo diferente, porque es la vaina de que el dolor no solo es dolor en el sentido de incomodidad al momento del hecho, sino que es incomodidad también en el recuerdo y por eso también le huimos. Y el chiste del estoicismo es una forma de soportar ese dolor para aprender de él precisamente. Y es de lo que queríamos hablar, que el dolor nos enseña, porque del dolor se aprende. Evidentemente, cuando algo te duele, se denota como malo y nada, se descarta, pues. Y la única forma en la que tú entiendes también que eso es malo o que es malo de cierta manera para ti, es precisamente lo que decimos a través del estoicismo, que es no necesariamente huirle al dolor. Ahora, ¿qué sucede? Y es de lo que De hecho, creo que el mismo estoicismo enseña de que el dolor es inevitable, es pues. inevitable. Pero no solo es inevitable, porque el hecho de que es inevitable puede ser simplemente, bueno, aceptarlo y nos quedamos con eso. Ujú. No, el chiste es aceptarlo y no quedarte con eso, sino evolucionar para no de repente evitar dolor, pero sí saber cómo manejarlo a la hora de que te llegue es inevitable. ¿Me explico? Sí, totalmente. Porque es la cuestión de que, como hemos ido hablando, no queremos ni romantizar el dolor, pero tampoco lo que hace normalmente la sociedad, que es satanizarlo, ¿sabes? Que es literalmente llevarlo a un lado, siempre ignorarlo, siempre esconderlo, no afrontarlo, darle como un mal aspecto, ¿sabes? O sea, pues Ujú. normalmente cuando la gente habla de dolor o cuando te hablan de dolor, uno ya pone mala cara, o sea, uno ya se imagina cosas horribles, cosas feas, cosas de las que no se deberían hablar, que a veces se vuelven hasta tabú, ¿sabes? Hablar de tu propio dolor o hablar del dolor ajeno, simplemente porque no es lo usual o Ujú. lo O porque correcto, incomoda, porque ajá, o incomoda, porque realmente es porque incomoda. incomoda. Sí, realmente es por eso. Y mucha gente, la gran mayoría no le gusta ser incomodados, pues. Exacto. Sentirse Exacto. incómodos. O que hablen de un dolor de ellos mismos. O sea, que hablen de algo traumático. Porque eso es algo que también forma parte del dolor. O sea, las cosas traumáticas. Y se vuelven tabús. O sea, se vuelven cosas que tú no puedes hablar con las personas abiertamente. Exacto. De sus traumas. Es la Claro. cuestión de que, como estamos hablando, el dolor enseña. Y los más grandes dolores son los que te van a enseñar más de ti que cualquier otra felicidad, anhelo, esperanza, sueño o la misma realidad que tú tengas o la forma de ver las cosas. Al tú afrontar el dolor y afrontar esos traumas, es que realmente te puedes empezar a conocer a ti mismo o te puede ayudar a empezar a conocerte a ti mismo, que es lo que realmente queremos concientizar con este podcast, ¿sabes? Claro. Que es la cuestión de que el dolor no es malo.
O sea, el dolor es la cosa más natural que las personas tienen. Estar triste no es malo. Llorar no es malo. Y son cosas que en cultura general siempre te van a recriminar que hagas. Que no te centres en el dolor, que no lo pienses tanto, distráete, no llores, olvida eso, supéralo. Y no es la cuestión de que obviamente en algún momento, naturalmente uno supera las cosas, uno deja de llorar, uno sana. Pero es la cuestión de que mientras tú tengas ese dolor ahí y no lo afrontes y no dejes que él te enseñe quién realmente eres tú, porque te duele, cómo te duele y qué relevancia tiene eso en tu vida y cómo te hace sentir y cómo te define eso, no vas a progresar en sí en tu vida. Porque es la cuestión de que el dolor es uno de los mejores maestros. Porque él te muestra lo que normalmente las otras sensaciones, emociones y sentimientos o situaciones no te muestran. Él siempre te va a mostrar eso a lo que tú le tienes miedo, eso a lo que te quieres aferrar, eso a lo que no le quieres contar a más nadie, esos secretos vergonzosos que tú tienes y eso que es más genuino y sincero en tu propia existencia que las otras vicisitudes o los otros detalles de tu vida. ¿Qué pasa? Que como son de alto valor emocional o de alto valor significativo, normalmente no los afrontas por muchos miedos. Miedo a perderlo, miedo a que no te guste lo que te enteres de ti mismo, miedo a que al saberlo ya las cosas no sean igual, miedo a destapar la caja de Pandora y que todo se te complique. Porque la gente siempre va a preferir estar bien, calmada y tener una vida relajada. ¿Por qué? Porque no tiene complicaciones. Normalmente la gente es vaga emocionalmente. Son flojos. No les gusta que las cosas se compliquen. Pero es la cuestión de que la vida es así. La vida es complicada. La vida está llena de miedos, temores, arrepentimientos, de dolor y sufrimiento. Pero es la cuestión de que si uno acepta que esa dificultad le da la importancia a las cosas que verdaderamente importan, es cuando te das cuenta que el sufrimiento no es algo que se debería hacer cenar, sino algo que se debería abrazar y dejar que te enseñe qué es realmente lo que te duele, lo que te motiva, lo que tú eres, digamos. Y es la cuestión de que si dejas que él te enseñe quién realmente eres, creo que puedes estar un paso más cerca de conocerte realmente. Claro, y no, y con respecto a este peo de las cuestiones traumáticas, tampoco hablamos del hecho de que vamos a normalizar hablar de un trauma de alguien solo porque tienen que afrontar su dolor, porque todos tenemos tiempos diferentes. Y es precisamente en eso en lo que me quiero afincar, porque realmente no es tanto que el dolor te enseñe de la existencia, sino que la existencia te enseñe del dolor, de tus propios dolores y de cómo lidiar con el dolor o con los dolores, o con el dolor existencial en general, pues. Porque es la vaina de que sí, ven, es verdad, todos sufrimos y es la cuestión de que todos sufrimos de forma diferente. Y la existencia es la que nos va enseñando cómo sufrimos nosotros y cómo lidiar con nuestros sufrimientos. El dolor nos enseña de nuestra propia vida y de qué cosas evitar o cómo sobrellevar o qué emociones explorar cuando de repente nos desconocemos. Pero la existencia es la que nos enseña a lidiar con el dolor mismo y es a lo que lo tenemos que prestar atención. Sí, Sí. y creo que para ir cerrando el punto, el detalle es que lo que nosotros le hablamos es antiintuitivo. Es contrario a lo que capaz tú siempre has visto del sufrimiento y el dolor. ¿Por qué? Porque es la cuestión de que siempre cuando tú eres pequeño tú te caes, tropiezas con una piedra y es hasta inteligente y lógico que no vuelvas a pasar por ahí o no te vuelvas a tropezar. Entiendes que si vas muy rápido o no usas chancletas o sandalias o si corres cuando está lloviendo, te va a doler, te vas a resbalar, te vas a caer y te va a doler. Y eso es de las cosas más naturales del mundo, que uno evite el dolor. Y nosotros tampoco queremos hablar de que tienes que, ¿sabes?, ir en una moto a 180 contra una pared para aprender, entender y enseñar qué es realmente tú, digamos. No. Es simplemente que la vida, como es incierta, te va a poner paradigmas, te va a poner trabas. Y es la cuestión de que esas trabas pueden ser tan simples como, ay, me caí, ay, me resbalé, como me destrozaron el corazón, como mis padres se separaron y yo siento que es culpa mía, como estoy estudiando una carrera que de verdad me sabe a mierda y que no quiero estudiar y estoy aquí es porque ya estoy muy acostumbrado a esto. Y así sucesivamente pueden ir en muchos niveles, porque cada quien conoce mejor su dolor que ellos mismos. Y es la cuestión de que también hay que entender que, como dice Nau,
cada quien tiene un proceso de aceptación, digamos, o de procesar ese dolor que tienen o que le ejerció la vida en algún momento. Pero es la cuestión de que sean antiintuitivos con ese dolor, en vez de cercenarlos y dejarse llevar por las emociones negativas. Abrázalo, sé comprensivo con él y di, ok, me duele por algo, me duele por esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y siéntate contigo mismo y háblalo. Di, ok, tengo este sufrimiento, esta padencia, me duele esto, me duele aquello. ¿Qué carajo voy a hacer para afrontarlo? O por encima de eso, ¿a dónde quiero llegar? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Sabes? O sea, ¿qué me hace sentir dolor? Que me doblega y me da miedo afrontarlo y no quiero hacer. Porque ese siempre es el tópico en el que todo el Y es- mundo se frena. Cuando de verdad tú ves el dolor y dices, mano, yo no quiero pasar por esto. O sea, no quiero afrontar esto, pues yo estoy feliz haciéndome el huevón con esto. Yo no quiero saber nada de esto. Deja esa vaina así, ya. O sea, no me quiero enredar la vida, pues. Porque siempre va a pasar, ese es el mayor tópico de la vida. Que tú ves el dolor y dices, no, No. no, yo no en este momento no estoy para esto, yo no voy a estar con huevonas. No, que ladilla. No voy a estar con este peo. Pero Claro. realmente es cuando ahí tienes que ser antiintuitivo y decir, no, ya va. Esta vaina me está pasando por algo. Si yo quiero progresar, tengo que afrontarlo. Y poco a poco ir tirando ese cable, ese hilito. Claro, y es lo que tú decías, eso, ese comportamiento de ir en contra de lo que el cuerpo te clama de que no hagas, porque el dolor, nuestra psicología es evitar el dolor, no es solo la sociedad la que nos enseña eso. La sociedad nos enseña eso porque la psicología humana es de evasión. Porque, bueno, tú puedes adjudicarle eso a lo que sea, que no éramos depredadores, que no estamos mejor armados en la naturaleza. Pero a lo largo de toda la historia siempre hemos sido unos evasores del dolor. Y esto sucede porque nuestra psicología pues depende de un factor clave. Y es que esa sensación bien se habla de que todos tenemos dos tipos de reacciones, o de evasión o de lucha. Pero aquí no estamos hablando de un susto que te dio un perro en una casa. Aquí estamos hablando del dolor en general, de tu conformidad con tu propia vida y de cómo la llevas a lo largo del tiempo. Y es que todos vamos acumulando, porque desde que nacemos tenemos niveles de ansiedad. Eso es un punto clave que hay que tener en consideración. Y es de lo que va este podcast, porque ya como bien se vio en el título, es dolor y vicio. Y es que el dolor da génesis o da nacimiento al vicio. ¿Por qué? Bueno, pues hay que remontarnos a la simple historia de cualquier vida. Todos nacemos con niveles de ansiedad diferentes. Y nuestra educación en nuestra infancia es la que nos enseña poco a poco a lidiar con esa ansiedad. Dependiendo de nuestras experiencias en esa etapa, pues lidiamos con nuestra ansiedad de forma diferente. De repente, cuando yo me puse nervioso con una persona que se estaba acercando mucho, le solté un golpe y si me aprobaron ese comportamiento, después crecí, me convertí en una persona agresiva porque no sé lidiar con mi ansiedad y respondo con agresividad. Eso sucede en cualquier tipo de situación, pues, y es un simple ejemplo. Pero lo que queremos llegar es que cuando hablamos de vicios, no nos referimos precisamente, específicamente de los vicios más comunes como la apuesta o la bebida o las drogas o qué sé yo. En general casi siempre se piensa en los estupefacientes, pero aunque eso Tú está te dentro... refieres más que todo a los escapes, ¿no? Sí, no, pero también me refiero a los escapes en general, porque los Sí, sí, vicios, los psicotrópicos también son escapes. Pero me refiero también a los otros tipos de escapes que son exactamente igual de nocivos y peligrosos. Sí, Y sí. eso no se consideran, como Sí, el sí. trabajo, como la religión, o como incluso estas personalidades, que son personalidades evasivas en aspectos de su vida que de Sí. repente pueden ser importantes, no sé, de amistades o el dolor mismo de ciertos traumas que no O quieren hasta las afrontar. obsesiones, Las ¿sabes? obsesiones en general es un vicio. Y bueno, antes de que continúen con eso, pues vamos a cortar, corte comercial, ya volvemos. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes. Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web. Puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting.
Bienvenidos sean de vuelta al podcast, ya nos queda bastante poco, de hecho. Entonces nada, ya saben que, bueno, la parte anterior, la parte pasada, pues se estaba hablando un poco de la existencia, el dolor de la existencia, que el dolor no es malo, nos enseña, la existencia es la escuela del dolor, y por qué tendemos a evitar el dolor. Ahora, ¿cómo conecta eso con el vicio? Que de hecho ya Nabu lo estaba conectando con los vicios, pero obviamente, ustedes saben, hay un pequeño corte, etcétera. Entonces, nada, para que puedan ir retomando el hilo del cuento, porque yo no tiendo o no he tendido, pues, de agarrar un vicio para lidiar con mi dolor. Capaz simplemente, ajá, lo hago jugando videojuegos y Es ya que, está, es que a pues. eso me refiero, de repente no. De No. repente no lo notas al inicio, pero después empiezas a conectar Claro. con todo y es como que, ¿Qué es un vicio? Un vicio no es más que un escape que se prolonga. ujú. Es una adicción que nace de un escape que se prolonga. Porque estamos evitando el dolor a través de una actividad que, bueno, bien nos lleva hacia un sitio diferente, nos hace sentir bien. Porque el dolor nos hace sentir mal, evidentemente. No es malo, pero nos hace sentir mal. Y buscando evitarlo, simplemente hacemos cosas que nos hagan sentir bien. Bien sea ingerir sustancias que literalmente te hagan sentir bien porque afectan la química de tu cerebro o simplemente recurrir a actividades que, que nada, de las cuales o sea, te gustan, pues te liberan tu hobby. Como bien lo decía Alfredo, los videojuegos es una. Pero también entonces están estas personas que no, de repente no fuman, no beben, no se drogan, no apuestan, no juegan videojuegos, pero son adictos al trabajo. Y no se nota porque el que trabaja mucho, pues se espera grandes cosas de él y simplemente se dice que es una persona sana y tal, que es una persona dispuesta o es optimista. Pero de repente es una persona que simplemente está huyendo de algo y se refugia en el trabajo. Lo vemos mucho en la religión. Literalmente la mitad de los casos de las personas que son religiosas, si no es porque se lo enseñaron, probablemente es porque hayan vivido situaciones traumáticas y buscando pues un escape de ese dolor por no afrontarlo se digiere de una mejor manera o buscándose de repente sentido en otros propósitos, en otras filosofías, en otros dogmas. Y ahí es donde entra la religión y bueno, nos abre su mano esperanzadora, que está bien. Pero la cuestión es cuando la religión también se convierte en una adicción, cuando se convierte en un vicio, cuando empieza a afectarte de forma contraproducente. Ahí es cuando se convierte en un vicio. Porque bien, podemos considerar que, no sé, de repente fumar cigarros es un vicio, pero no es una adicción hasta que te gastas una quincena en eso, por ejemplo. De Igual. repente ser religioso no es un vicio, no es una actividad viciosa, pero cuando pasas todos los días en una iglesia y no ves otra perspectiva más que no sea esa, entonces, claro, muchos lo llaman filosofía o estilos de vida. Yo digo que es una adicción. Sí, yo también creo que el detalle de las adicciones, o como los vicios, es cuando se vuelve necesario. Exacto. O sea, porque tú puedes ver también sustancias estupefacientes o cualquier otro hobby. Tú puedes ver cualquier postura como una adicción, ya sea religiosa, como decía Nau, o sustancias que alteran tu organismo, o puede ser hasta un deporte, la música, una pasión o algo que tú veas bueno. A eso me quería referir. Que es la cuestión de que yo creo que la adicción o el vicio se llega es cuando tú quieres escapar del dolor y vuelves ese escape necesario para no afrontar el dolor. Eso pasa mucho con personas que siempre andan, un ejemplo que yo he visto mucho, son amigos que se la pasan todo el día jugando videojuegos y que dejan de tener vida social, digamos, o dejan que cosas pasen en su vida indiferente, pero ellos no pueden ver no jugar, ¿sabes? Y es algo hasta simple y muy normal que se ha normalizado en la actualidad. Por eso es un problema palpable y real. Eso es realmente un escape a la realidad, a lo doloroso que puede ser vivir, sentir y experimentar. Y es algo que hasta hemos normalizado y vemos normal, ¿sabes? O sea, vemos común, vemos como que, simplemente el pana le gusta jugar y ya está, pues, o sea, son sus gustos, al final es su vida. Pero es el detalle de que cosas tan simples como eso, jugar, o cosas tan simples como siempre estar como audífono escuchando música, indiferente de lo que pasa a tu alrededor, y llega un punto en el que ignoras a cualquiera, tú simplemente estás como en tu mood, en tu ambiente, en tu entorno, en tu zona de confort, te altera. Y te altera al punto tal de que ya no, o sea, dejas de percibir las cosas como normalmente las deberías percibir, disocias, digamos.
y ya no puedes ver tu vida de otra forma que no sea con esa zona de confort que creaste con esas situaciones. Esto lo quería explicar porque así también se puede explicar cosas que pasan desapercibidas, como esa de jugar en exceso o de escuchar música con audífonos en exceso o la religión que ya es más Pero ¿y por común. qué no? El problema se constituye es cuando este vicio no parece malo. Por ejemplo, leer. Leer no es algo malo, pero muchas personas se refugian en la lectura, en la ficción de las historias para escapar. Y de repente cualquier persona puede pensar, bueno, pero eso no necesariamente es malo. Pero es que ningún escape es bueno, porque si estás escapando es porque hay algo mal. De repente no hay algo malo específicamente con el escape. Pero si estás escapando algo es porque precisamente ese algo no está bien o te genera un daño. Y es ese daño el que se tiene que confrontar. Se tiene que confrontar porque si no, no vamos a aprender del dolor y simplemente lo vamos a dejar ahí reposando como un profesor que le habla a la pared y ya. Ni tampoco vamos a aprender nada de la existencia que nos viene enseñando sobre el mismo dolor. Hay que prestarle atención a ese tipo de cuestiones para, nada, desarrollarnos mejor y ser capaces de procesar de repente con más asertividad ciertas cosas. No es que lo vas a lograr, no necesariamente, no es un seguro. No es que por el hecho de que tú le prestes más atención al dolor y te vuelvas un pelo más estoicista y busques salir de tu zona de confort como para, nada, como para palpar eso e intentar alcanzar eh, otro nivel de conciencia. No necesariamente lo vas a lograr, no necesariamente te vas a convertir en un estoicismo, en un estoicista, que digo, Exacto, pero no por eso se tiene que dejar de hacer tampoco. exacto. No, y también ahorita que hablábamos, también yo como que reflexionaba, que es la cuestión de que normalmente la gente ve los vicios como eso, sustancias que marean. Pues la cuestión de que esas sustancias que marean son eso, simplemente sustancias. O sea, el uso que tú le des no necesariamente es vicioso o no, ¿sabes? O Ujú. sea, tú perfectamente puedes usar estas sustancias de una manera consciente y responsable y no depender de ellas, ¿sabes? Y eso no te hace un vicioso o no te hace o no hace un escape de, ¿sabes? Esa es la cuestión digamos, con estas problemáticas, pues. Que el detalle está en que no hay que satanizar situaciones, o sea, no porque tú seas muy ferviente de la religión te hace un vicioso a la religión, o no porque tú practiques mucho ejercicio, porque te quieras ver bien, X, Y, te hace un vicioso a hacer ejercicio. El detalle está en cuando tú ves una necesidad, no por sentirte bien, no porque te gusta, te apasiona, te motiva, sino porque sientes que si te quitan eso, vas a entrar en un vacío en el que no quieres afrontar. O porque si te quitan eso, o dejas de hacer eso, o dejas de lado ese algo, sabes que no vas a estar bien, sabes que vas a tener que afrontarte a ti mismo, sabes que vas a tener que afrontar cosas ajenas a eso que no has querido afrontar, pues. Y Ahí es cuando realmente se ve el Incluso, no vicio. necesariamente actividades, personas se pueden convertir Exacto. en un vicio, se pueden convertir en una adicción. Y es a lo que queremos llegar. De repente, desde este punto de vista, tú puedes decir, bueno, pero entonces cualquier actividad que me guste es un vicio y, o sea, no está bien. Y no, es lo contrario. No todos los vicios son malos. Ese es el chiste al que queremos llegar, pues, al que queremos contar. No todos los vicios son malos. ¿Cuándo un vicio deja de ser malo? Cuando tú miras un panorama más amplio y entiendes que el vicio es la forma de lidiar con el dolor. Evidentemente, si dejas que el dolor o el vicio te controle, pues nada, pierde razón de ser lo que puedes avanzar o lo que se pueda lograr a futuro. Sin embargo, yo veo al vicio como una forma positiva de lidiar con el dolor si también se sabe lidiar con el vicio. O sea, con las adicciones o con estas actividades que nos generan un escape de. de hecho, ahorita lo estaba pensando y cada vez que dicen vicio, no puedo evitar pensar en los artistas, ¿sabes? En cualquier ámbito. Bien sea un escritor, un músico, un pintor. Porque al final eso es lo que muchas veces terminan plasmando en su arte. Exacto. El dolor que traen de sus vidas lo terminan plasmando en sus rimas, en sus trazos, en sus historias, Y, etc. Ya son es su adictos a narrativa. expresarse. Y son Son adictos adictos a a expresar. No expresarse. pueden dejar de hacer arte. Ujú. Entonces, antes de terminar, porque ya creo que dejaron bastante claro de que lidiar con el dolor a través de un vicio no es malo, tienen que llevar a aceptar ese vicio, ¿no? Tienen que aceptar de que, epa, no es un problema, tengo, yo qué sé, tiendo a escapar un poquito a través de las palabras o leyendo, etcétera.
pero sí como que tener ese toquecito de atención de que a lo que puede llegar, ¿no? Yo recuerdo mucho un podcast de ustedes en los que Joe decía que tenemos que escoger nuestra propia, que el peor del chiste de la libertad no es quitarse las cadenas, sino escoger las cadenas que te atan. Lo mismo sucede con el dolor y con el vicio. El chiste del dolor y del vicio es escoger el vicio que tú sabes que te puede ayudar a lidiar con el dolor y que no te va a escoñetar la vida, pues básicamente. La meta, lograr mantener un equilibrio entre tu forma de procesar el dolor, tu ayuda, o sea, tu vicio o tu escape, y nada, la forma en la que después te vas a desenvolver con el aprendizaje de ese dolor y después con tu vicio en tu vida cotidiana. Exacto. Lo que pasa es que también yo quiero acotar que es que ya estamos grandes, o sea, ya sabemos que no hay vidas perfectas, ¿sabes? Ya sabemos que hay personas viciosas que no pueden concebir la vida de otra forma, ¿sabes? Y cada quien va a sobrellevar su vida de la manera en la que ellos quieran, ¿no? Por eso es que podemos concebir vicios buenos, o sea, en el sentido de que puede haber algo que capaz es dañino o capaz se pueda percibir como algo malo en tu vida, pero que tú puedes volver algo constructivo, algo que te pueda ayudar a afrontar las cosas, ¿sabes? O sea, tampoco queremos venir aquí a decir que no, fuma es malo, nunca lo hagas o no O por el uses contrario, sustancias fuma que es bueno, marean. hazlo, Ajá, tampoco. tampoco. O que no, o sea, si es algo que no te daña, hazlo hasta decir ya basta. O sea, si es lee toda tu puta vida y nunca afrontes tus cosas. No. O sea, nosotros estamos hablando de una manera neutral. No queremos ni glorificar, ni satanizar, ni una ni otra cosa. Ya estamos grandes para eso, pues. Pero es la cuestión de que al final tenemos que aceptar quiénes somos. Sí. Y si eres un vicioso y tienes alguna necesidad de algo, lo tienes que aceptar. O sea, porque para poder afrontarlo y ver si quieres seguir con eso o no, tienes que asimilar que es una verdad, o sea, que es una realidad. Lo que siempre digo, o sea, la verdad te va a liberar, ya sea de una forma o de otra. Es la cuestión de que al final todos decidimos de qué manera queremos llevar nuestras vidas. Nosotros tampoco queremos definir cómo quieres llevar tu vida o no. Tú al final eres amo y señor de tu vida, ¿no? Y es la cuestión de que, como dice Nau, al final todos decidimos con qué cadenas atarnos o hasta qué punto puede llegar la libertad de cada uno como individuo. Y es la cuestión de que cuando aceptas, como yo siempre digo, cuando aceptas tu ser, o sea, cuando aceptas quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, y hasta esos placeres culposos, dentro de esos placeres culposos están los vicios. Y cuando aceptas que tú eres un vicioso de esto o aquello, es cuando puedes ver si quieres seguir con el vicio o no. Si puedes afrontar ese dolor en ese momento o no. Si quieres el mismo afrontarlo vicio o también no. genera los ¿sabes? dolores. Exacto. Sí, pues también un vicio puede generar una padecía y un Exacto. trauma largo, o sea, un trauma que te puede costar sobrellevar. Pues la cuestión de que aceptando estas cosas es que si tienes la oportunidad de decidir y tener voluntad y decir, no, mira, esto es bueno, esto es malo, esto lo quiero o esto no. Mientras no lo afronte, siempre vas a estar perdiendo, pues. Y eso creo que es la moraleja Del podcast. Es Exacto. el cierre del podcast, así que nada, ya saben. Se pueden suscribir al canal de YouTube, seguirnos en Spotify o en la plataforma que les dé la gana. Me pueden seguir a mí en Instagram, Twitter. Pueden usar un link de referidos de Binance si quieren apoyar el canal de manera monetaria. Si la quieren apoyar, dejaré el link obviamente en la descripción tanto de Spotify como de YouTube. Se aprecia, se aprecia. Aquí estuvo el señor Nabu, que de hecho el siguiente episodio estará el presente también. Está bastante interesante para los que les gusta la música, las culturas musicales, las subculturas, etcétera. Yo creo que va a estar bastante interesante, ¿no? underground. El under. Entonces, bueno, aquí estuvo Nabu. Nabu. Güey, todo bien, muchacho. Poético. Poético. Y, como siempre, el señor Joe Kubo, que siempre está al lado mío. Fue un placer y un deleite estar aquí hoy. Yo fui Fredo, soy Fredo, y bueno, nos escucharemos la semana que viene.